estructuras informáticas en las que se manejan de apoyo, pero no deja de ser también un modo de apoyar a una determinada industria. Las centrales de bombeo, como veis, ahí hay un crecimiento de 4.000 que va a ir incluso más rápido en esa cifra, en la medida que los almacenamientos aún no funcionan, no tardarán, pero si las renovables necesitan una tecnología de respaldo, pues el bombeo puede ser una de ellas, ¿no? Y bajo cada una de las tecnologías en lo que se cree que puede ser de solución. En el caso de la hidroeléctrica, está sumada a la mini hidráulica también. Mini hidráulica son 2.000 megavatios, de los 2.000 son pequeños embalses y el resto son de grandes presas que algunas tienen ya que hacer. La eólica, efectivamente, estamos en 1.000 megavatios y se pone 29.000 para el 2020 que no se van a conseguir en el grupo. El gobierno lo tiene así en planificación, pero nos han dado los pasos para ello. Y bueno, fotovoltaica tampoco se utilizará mucho, está subiendo algo, pero muy lentamente. La termoeléctrica no subirá nada y ya está. Entonces, por hacer un poquito un esquema de todas ellas. El tema de bombeo, hay que ver un poquito cómo gestiona el sistema. Este es el tema cuando hemos hablado antes de cómo había funcionado, evolucionado la demanda respecto de la potencia instalada o de la potencia instalada o capacidad. Pues bueno, ahí tenemos. Nosotros realmente desde el año 2005, que veis aquí, pues hasta este año, y eso es buena noticia, hasta este año 2015, no ha habido un repunte. La verdad es que ahí la gráfica no está actualizada, no la tenemos, pero el último año, después del -1, subió 2,5 el consumo, por lo cual estamos en el año 2015, al terminar, teníamos un 1,5 en positivo respecto del año 2005. Es decir, que hemos estado 10 años con una demanda en plan, como vemos aquí. Esto ha acentuado pues, los problemas que hubo de exceso de instalación. En cuanto a demanda de electricidad, pues, lo hemos visto, y en cuanto a potencia instalada, pues, ya como veis está estable desde hace varios años. Pues en 2010 prácticamente 11 y 12 lo que se acabó de instalar es aquello que había compromisos ya ciertos, que sobre todo se dieron algo de eólica y solar de vuelta. Pero como veis, pues, la verdad es que hay que hacer más planificación y pensar menos, pero no puede haber unas divergencias tan amplias entre potencia instalada y eólica. Uno puede hacer la reflexión de tener más potencia instalada sin tener una garantía. Hay que tener la necesaria, pero no más. No la potencia instalada en exceso, como nos ha pasado con lo que hace 60%. Pero sí, lo he dicho importación, no, es importación. Poco importación. Son momentos puntuales. Importamos, ahora exportamos. De hecho, el tema de interconexiones se lanzará, pero no más de un 4 o 5%. No hay mucha importación. Algunas el 99% de las exportaciones son podríamos exportar, lo comentamos en tema de exportación. ¿Me ha levantado la mano alguno? No os importa interrumpir, porque si no yo sí, puedo preguntar aquí. Sí. Perdón, que no te digo. En la anterior diapositiva, decía 500 personas de 1,1. No, dice cobertura, es decir, demanda de electricidad marca y cómo ha ido evolucionando año a año. Lo que veíamos era que del 5 al 14 realmente en vez de aumentar la demanda, perdón. Como digo, arriba. Bueno, había un punto de cobertura que superaba el mínimo deseable de 1,1. Sí. Desde el Senado, el año 2005, el índice de cobertura ya superaba el mínimo deseable de 1,1. Ese índice de cobertura significa la potencia máxima sobre lo que... Sí, que sobre lo que... En el esquema ese de con potencia firme, pues si tienes un 10% más de lo que suele ser el momento punta, pues se puede considerar ya un 2, algo. bueno, realmente estaríamos en el índice que te salga de dividir pues en 70 y tantos mil megavatios, 74, 75, con respecto a 45, 48, 50. Esa es la división, ese sería el esquema, ¿no? Es tampoco una cifra exacta, pero de manera estamos con exceso. Sí,
si no cometes el error de desarrollar Internet, pues entonces cometes el instalar el programa, hay que hacer planificaciones a plazo medio y largo, y las planificaciones sí que se pueden corregir, pero no hemos sido muy finos en esta cosa. Nosotros, claro, como empresarios no tenemos demasiado que decir, ¿no? Porque al final la regulación te quejas como asociación cuando no ves coherente algunas políticas, pero el que decide es el regulador. En este caso es un ministerio, ¿no? Importante lo que se ve, es decir, el año 2015, pues que hemos crecido, el año 2015, como decía, ha sido 2,50, crecimiento 2,5, pero España está creciendo su PIB, en 2015 creo que fue 3,2, hace no sé si llegamos a 3, en torno, ¿no? Es decir, que también ahí se nota que hay una elasticidad pues relativa. Es decir, hubo momentos en que tú crecía la economía al 3 y la energía crecía al 3, pero ahora mismo no se da esto. Tú creces al 3 y la energía no crecía más del 2,5 el año 15. Entonces, claro, eso tampoco tiene que ser negativo. Es negativo porque de entrada puede significar pues, que tenemos ahorros y eficiencia mayores en el progreso, o que tenemos una economía a lo mejor pues, con menor consumo energético. Perdona que no lea lo que pone ahí porque el libro está escrito en ello. Esta es una especie de tarifa acumulada. Algunos de los temas que hemos vivido, el mundo renovable, y que habéis oído multitud de quejas, que hay demandas en los tratados y en las cortes internacionales y tal, pues ha venido dado del ajuste que se ha hecho por el déficit de tarifa. Este fue un gran error cometido por los gobiernos anteriores, como veis. También sobre esto en vivienda, de quién es el responsable del déficit y tal, y merece la pena que hagamos un pequeño comentario porque nos queda una idea. Es decir, por ejemplo, es muy fácil oír por ahí pues, que el tema del déficit viene desde los tiempos que el señor Rato pues, permitió que pudiera haber un déficit anual. Pues, esto es un tema que no se sostiene, en el sentido de que si el señor Rato está hasta el año 2004, efectivamente, en esos años se permite que haya un déficit, pero que de un año a otro lo corriges y demás. Y bueno, no tiene problema el problema. El problema es que luego hemos vivido en unos años seguidos de fijaros qué cifra de déficit se ha metido. Son las cifras de abajo porque arriba lo que haces es acumular. Pues claro, entre lo que has reconocido como costes digamos, al productor y lo que ha repercutido al consumidor, en el año que es 489, 2.900, 1.700, 6.000, 4.000 tal. Y ahora, después de la reforma hecha, pues tenemos que, por primera vez, en el año 2014, tenemos un saldo que va en positivo, en vez de negativo, 550, también sigue faltando el año 15, que está cerrado también, que fueron 240, pero esta sería, igual que os he dicho, que el consumo crezca, una buena noticia, y que tengamos un déficit controlado, es una buena noticia, y puede ser otro punto de partida para evolucionar. Pero como veis las cifras, se llegó no a 38.000 porque cada año se iba amortizando, supongo que ahí había que quitar 2.000 millones más, en el año 2015 se pudo terminar los 24.000, todo los 24.000 millones. Por lo cual nos quedan unos años para seguir repercutiendo el déficit que viene de atrás, porque veremos el por qué nos acaba saliendo o influye en la tarifa de cada año el recibo de la luz. Ligado con lo anterior es la reflexión. ¿Qué se dice en este mundillo, y lo habéis oído muchas veces? Pues la culpa de que tengamos el recibo energético caro o la culpa de que hayamos tenido déficit es por las renovables. Esto no es así. Y el mejor modo de verlo, estos cuadros lo reflejan muy bien, es que en la primera parte que veis en amarillo son los déficits que ha habido cada año. Y en el otro cuadro lo que vemos es lo que en el mismo año costaron las renovables en forma de primas o apoyo. Sí que es verdad que las renovables, pues digamos, han ido instalando más y pues, ha ido creciendo el peso de la misma. Pero si vamos a datos concretos, primero ya había déficit antes del año 2005, lo habéis visto en la lámina anterior. Antes del año 2005, en 2005 teníamos 1.499, es el primer año que hay 5.563. Pero si nosotros comparamos el año 2005, que tiene un déficit de 4.089, y a las renovables en el 2005 solo se les ha dado 798 millones, pues está claro, como pone en la parte inferior, que 3.291 millones de servicios no tiene nada que ver con las renovables. Si vemos otro año que también es paradigmático, que es el 8,
porque hay un déficit muy alto, 6.000 millones, y a las renovables se les dieron 2.400, pues tenemos otros 3.800 millones que tampoco tienen que ver con las renovables. Esto es un poco por alguna manera rebatir de modo claro que no se pueden sacar esas conclusiones. No hay un problema, que el déficit de las renovables es acumulativo. En cambio, el déficit de las no renovables, el comité no es acumulativo. El de las renovables es acumulativo. Vamos a ver, el de las renovables, como todos decís, es decir, es coste del año. En el año tenemos 4.000 millones de déficit aquí, y las renovables costaron eso. Y pasamos al año siguiente y en el recibo se produce 2.900 millones de déficit y las renovables no son es decir, cada año se incorpora como coste regulado lo que cuestan las renovables, como los demás costes. Veremos luego un análisis de todos los costes energéticos. Sí, claro, va creciendo porque hay mayor implantación. Y de alguna manera, como os he dicho, cuando acaban entrando las tecnologías solares, las que se cometió el error que he comentado antes, pues ese suben y no se van a acabar hasta que no pasen 25 años. Y este sería un poco un tema importante, la dependencia energética. Es un tema, como os he dicho, era uno de los objetivos de las directivas europeas de reducir la dependencia energética porque de alguna manera te debilita como potencia económica. En Europa es grave y aquí también, lo veis, en Europa estamos en torno del 53 y en España nos estamos en el 72. Y ahí nos está teniendo el coste del combustible nuclear. Pero bueno, como que se iba en tantos puntos, lo que hacen es debilitarlo. En esta gráfica se tiene en cuenta lo que consumen los coches también, o solo es no, esto es eléctrico. eléctrico. No, vamos a ver, porque igual estoy respondiendo bien. Sí, esto es del sistema eléctrico, no, este es total, dependencia energética es el total, sí que se tiene en cuenta, es decir, vale. de todas las fuentes de energía. Sí, porque acabo de hacer la reflexión de lo nuclear, que antes que no estaba metido. Sí, es decir, cuánto sube en tu balanza comercial todos los costes respecto a lo que tiene. Lo verás también en el gráfico. Es energía primaria, en la de abajo lo tienes. El servicio de la energía primaria que consumió en España fue importada. Eso se refiere al tema de las renovables. En estos técnicas hablamos siempre de electricidad porque en otros temas aportamos. Aquí tenemos un poco la balanza de pago. Si vemos varios años, habría que irse más atrás, pero el primer año que la crisis ya es fuerte, es el año 2008, y que hace la balanza comercial, nosotros importaciones respecto a exportaciones exportamos o salen divisas de España 86.000 millones, pues de ellos 42.000 son por temas energéticos. Además en todo lo demás también somos deficitarios. Luego va habiendo las evoluciones, pero ves que la cifra de déficit energético hay años, el año 2010 34, el 11 39, el 12 45, 40, 36 y el último año, el 15 que todavía es mucho más bajo porque está el petróleo de precio muy bajo. Pero como veis, la cifra es muy alta. Si observáramos varios años seguidos, no el último, estos años de en torno de 45 o 40 millones, pues la salida de divisas por importación de combustibles fósiles viene a equivaler a los ingresos que tenemos por turismo como país. Veis el peso que tiene por importar. Pues este tema creo que lo conoceréis porque venimos a hablar del efecto que tienen las renovables, el efecto depresor que dan en el mercado. Y ahí las dos curvas que hay, la de color azul de entrar a cero, si no consideramos las renovables tendríamos la curva azul, en la que entran las nucleares, se ofertan a cero, aunque luego realmente cobren, pero esa situación muy puntual, van entrando estas tecnologías y te marcarían ese nivel de curva. Si entran las renovables, que también estábamos entrando a cero, esa curva se aplana bastante y como veis, en el punto de corte con la demanda, ahí se crea esta brecha que se forma aquí es el abaratamiento que se produce por el hecho de tener renovables. Lo tenemos hecho año a año porque sacamos un estudio que lleva por 2 años seguidos y nos da digamos, el ahorro que por megavatio producido el efecto que tiene la renovable. Sobre todo aquí es la eólica la que incluye el monoplato. Cuando se producen 23.000 megavatios a nivel nacional, el precio se va abajo. Esto he dicho muchas veces, dentro de que
parece que a nuestros ministros que han estado les cuesta mucho reconocer ese mérito, que en vez de hablar de que por producción masiva de renovables bajamos el precio, dicen que cuando las condiciones meteorológicas son favorables baja el precio de la energía. Eso lo tenemos, la misma gráfica que la anterior, pero aquí puesto por tecnología de cómo se produce la casación, porque en el punto de corte que se da de la oferta con la demanda, ese precio se paga toda la demanda. Todos los que van hasta ahí cobran al mismo precio, ahí está el primero o el último. Sí. ¿Los renovables siempre son a cero o ya no? A ver. ¿Las renovables? No. ¿Siempre a cero? No, una cosa es que entres a cero, que lo que tratas de decir es yo produzco y al precio que salga ya me conformo. Esa sería un poco la lectura, no que queremos producir a cero. Ahora digo yo que cuando esto ya se ha generalizado y demás, llega un momento en que, es decir, ahora mismo tenemos en España 2.000 megavatios mini hidráulicos prácticamente y 6.000 y pico de 3.000 eólicos que no cobran ningún tipo de prima o de apoyo. Y entonces, claro, como entramos en el momento en que el precio va más bajo, pues cuando la eólica produce mucho baja el precio, ¿qué es el que pagas? Los 6.500 estos se encuentran muchas veces que con precios cero o cercanos a cero, pues no producen. El resto produce porque aún tienen un complemento de prima. No sé si me explico. Entonces, decía, hablándote como empresa, nosotros en Molinos tenemos un entorno de coste por megavatio producido por molinos. Vamos a poner una cifra teórica de 12 euros megavatio, porque es lo que le pago yo al mantenedor de las máquinas, porque por megavatio producido, por cada megavatio producido cuál es 12 euros, ¿ves? Y todo lo que sea por debajo de 12 euros no cubro ni el coste variable para los niños. Entonces, vamos a encontrarnos ya con paradas importantes, porque hablo de los megavatios que tienen ayuda, el que todavía tiene ayuda, pues puede soportar. Claro, por aclarar la pregunta. Sí. No todas las compañías tienen la estrategia de entrar en la competitiva. Hay algunos que están entrando por un coste más alto. Sí, pero cuando se la estrategia de la compañía es entrar. Es que normalmente, en circunstancias normales, tiendes a decir que cuando producto eólica lo que quiero es vender todo lo que produzco. Ahora, la oferta sabes que es día a día. Si hay un momento en que sabes que precio está, pues marcas un límite. A nosotros, por ejemplo, como molinos, pues luego ya te digo, una hora no pasaría nada, porque no puedo estar produciendo varias horas al día una reproducción de 1 o 2 euros megavatio cuando a mí yo iba a tener que pagar a la mesa, porque la empresa mantenedora a 12. Eso no toca correr. Sin embargo, que tenga un complemento de prima, que es lo que llaman reproducción a la inversión, pues tiene ese añadido como más prima. Esto no sé si merece la pena que os diga, el mix energético, las características que debe tener o no, porque no lo he dicho. Entonces, si lo habéis estudiado, os interesa. Es decir, el mix energético nuestro, que como habéis visto es amplio, es una cesta amplia de energía, pues al final tiene que tener unas características. Nuestro yo entiendo que es un mix, pues es robusto y diversificado, pero digamos estas serían las características que debe tener. Garantizar la seguridad de suministro y por tanto un grado de dependencia limitado. Bueno, esto es importante, es decir, la sociedad no admitiría que tengamos un fallo eléctrico, un fallo de corte eléctrico en ciudades de electricidad. O sea que, afortunadamente, aquí tenemos, como digo, un sistema robusto aquí no será, pero será en otros países. Es decir, países americanos, incluso como California y tal, tienen apagones, porque a veces las empresas que suministran una zona son independientes, aquí está todo mallado a nivel nacional y no se suele dar fallo. De hecho, nosotros no reconocemos nada. Entonces, esa garantía de suministro, ¿cómo se consigue? Pues bueno, en primer lugar pues, habría que fomentar las fuentes de energía autóctonas, el producir de un modo distribuido, la microfinanciación, habrá que fomentar cada vez tener unas redes más amplias, el tener alternativas de suministro, es decir, todo lo que te permita el que no se puedan dar estos casos. Cuando hablamos de que la energía a la que debemos producir tiene que ser competitiva, pues esto no se lo podemos arrogar a ninguna fuente, es decir, es el mix de todos el que tiene que darlo. Ninguna fuente puede decir yo soy el que la hago porque de hecho tenemos un mix variado. Y la sostenibilidad medioambiental y económica, es decir, los dos primeros parámetros que tiene que dar la sostenibilidad ambiental y económica, pues en esto estamos peleando. La sostenibilidad ambiental es que primero habría que partir siempre de los criterios de ahorro y eficiencia energética, el único kilovatio que no contamina es el que no se produce, y en ese sentido pues debemos fomentar ese tipo de políticas.
por exigencia nos vienen dados desde Europa objetivos 2030 de cambio climático, esos temas hay que trabajárselos, ¿no? Y el tema de sociedad económica, porque va ligado a la competitividad de nuestras empresas, etcétera. Pero desde un punto de vista así político, por la sociedad económica apoyamos cuando al consumidor le hacemos saber los costes reales que hay. Es decir, hemos sido un mal ejemplo los españoles, habiendo acumulado 31.000 millones de deuda, porque lo que hemos transmitido a la sociedad es que la energía era barata o que no importaba el consumir, etcétera, etcétera. Y ahora pues, tenemos que esos temas reasumir. Bien, y ese mix energético pues, se puede conseguir con planteamientos a largo plazo, fuera improvisaciones y que a 20 o 30 años haya acuerdos. Ya el pacto de Estado está muy manido, pero es así. Es decir, tenemos que basarlo en pactos de Estado pues, que existen acuerdos, no sean parlamentarios, pero también de la sociedad, los consumidores, etcétera, que nos permitan eso llevarlo adelante. Y estos planteamientos, pues, con un escenario flexible. Hemos dicho antes que cuando hacíamos una planificación y no variábamos de modo rápido el tema, pues nos encontrábamos con unas disfunciones tremendas, ¿no? Aquí en este sector, hacer las inversiones importantes, pues requiere planteamientos a largo plazo. Entonces, decirles, estas serían un poco las características que digamos de coaliciones. Os he dicho antes, el punto de corte de oferta con demanda nos daba una bajada de precios y que nosotros tenemos estimado, como veis, en un ahorro en el mercado en esos euros megavatios. El año 2015. Cada megavatio que se ha producido en 2015 ha costado 16,90 euros menos el precio de mercado que si no hubiese instaurado renovables. Si nosotros hubiésemos ido a producir y ahí inventado las tecnologías más marginales, el carbón, más carbón, o gas, más gas, habría salido el precio de mercado 16,90 euros más caro. Y hablamos solo de coste de mercado, no lo que cuestan como primatura, que ya vemos con la posibilidad. Pero no se pueden ver las cosas. Si no tuviesen las renovables, ¿no? Es que está las renovables, se añaden a eso, pero las renovables tienen un derecho a ganar. Las renovables ahora tienen una claro, entonces se añaden ahí, eso lo baja, pero las renovables de posición cara estamos sustituyendo energía cara con energía barata, y tanto las dice hay 2 millones de familias que no pueden pagar la luz. Eso de 2 millones de familias para la luz es otro tema. Hablamos de costes. Esa cifra de abaratamiento por el tema que le he dicho supone anualmente estas cifras de ahorro. Es decir, los megavatios al año multiplicados por la cifra que hemos hecho de ahorro, si vamos a decir, nosotros hemos ahorrado 4.180 millones de euros en precio de mercado. Y esa hay que contraponerla con las primas que hemos cobrado este año, aparte de otros ahorros que produzcamos. Es decir, que si nosotros hemos abaratado 55 millones de euros en no pagar CO2, para que se lo en cuenta, si nosotros hemos ahorrado, no importa. Es decir, hay que ponerlo así. Ya si empezamos a meter que la gente no paga eso, ya es otro tema. No acaban hablando de una señora que lo podría es la realidad de... No, la realidad hay que contraponer ahorros que produces contra costo que tienes. Pero es lo que la gente sufre. Aquí era lo que la gente sufre. Sí, porque la gente, pero es que hablamos de costes. Sí. Lo que usted quiera, Es que hablamos de costes. Tenemos una lámina aquí que lo que nos marca es que observaba el coste de renovables desde el año 2008 hasta hoy, si no hubiesen existido las renovables, habríamos tenido 8.600 millones más de coste que los precios de... Hubiera subido la... Sí, claro, es que sí, pero vamos a ver. Si usted observa los precios de este año, de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo, estamos en el precio de mercado por debajo de 30 euros, meses con 26, 27, 25. Sin embargo, cuando luego ha dejado de haber hidráulica y ha habido menos renovable, nosotros estamos con precios del entorno de 50 euros. Esa diferencia es la que tratamos de marcar aquí. Usted, un mes en que no haya renovables, va a haber esa subida de precios, porque la tecnología marginal que cierra es la que más cara. Todos los que son hechos.
podemos hablar luego. Aquí, claro, esto debería ser la cifra que supone el desarrollo de renovables en el PIB. Es un 0,76%. Esto puede asemejar el sector qué peso tiene respecto de otros. Por comparación, pues a dos sectores que superan, puede sonar, el de la pesca, pues aporta ligeramente menos que las renovables, o el del calzado, luego hay otros industriales y demás, pero a esta cifra hemos llegado. Ha habido años de lujo, ahora estamos los más bajos, pues hay menos inversiones y sobre todo este capítulo es el que marca la baja. El tema del empleo, lo ponemos en valor. Bueno, como veis, ha habido una bajada del empleo punta que se dio en un momento determinado y es porque se han dejado de implantar. Es decir, en un momento determinado, una vez finalizada la implantación, casi la biomasa, que como se suministra, pues bastante de productos del campo, ya sea fabricada la biomasa o la recogida de las restos y demás, pues mantiene un empleo alto. Pero las demás, tardó en llegar la bajada del año 2011, pero ahí se mantuvo alta en los años de la solar termoeléctrica, que es una tecnología de fuertes inversiones, pues mantuvo un empleo alto porque siguió instalando estos años porque eran compromisos ya adquiridos. A partir de aquí, que terminan todas las instalaciones, pues abajo va a quedar la gente que emplean para mantener. Estos son los objetivos europeos, ya por todos conocidos. 2020 estamos en la senda de sí no cumplirlo, pero creemos que ya no se va a llegar, en la momento la haremos cerca, el Ministerio insiste que sí, y para 2030 pues ha habido unos objetivos que son muy ambiciosos, yo diría que no, pero quizás hay que valorar el tema de que son continuistas, en el sentido de queremos disminuir emisiones, vamos a hacer algo con los ejércitos mayores, el tema de interconexiones, etc. Y estos son los costes del sistema eléctrico total, que es un año cualquiera, como el 15, eso es lo que había costado el sistema eléctrico, lo que pagamos por el recibo de la luz al año, 32.000 millones. Bueno, por esta cifra, el coste del mercado diario son 12.000 millones, servicios de ajuste es un tema también de mercado, 8.070, estos 480 son apoyos que se hacen a empresas grandes consumidores de energía, las ferroaviaciones, empresas que tienen un gran consumo y que como modo de compensar precio de energía pues les permiten, ellos adquieren el compromiso de una necesidad nacional que pararían sus instalaciones, pero mientras les compensan con una cifra que es esa. Y los pagos por capacidad es la cifra que se paga a tecnología de respaldo, en este caso los ciclos combinados, que no sé por qué tienen que ir a coste de ley, podrían perfectamente a coste regulado, pero por esa disposición que tienen si se fueran a utilizar, y también como modo de reconocer el error de haber instalado en exceso, se nos cuesta cada año 426 millones. Y más abajo tenemos costes, y aquí esto sí que es un saco en el que de alguna manera van a parar costes que quizás no tendrían que estar ahí, porque confundimos a lo mejor algunas políticas que son de ámbito social o de ámbito territorial con costes de energía. Por ejemplo, el tema de extrapeninsulares, que a partir del año pasado, desde este año, el gobierno asume la mitad, pero ahí pagamos unos 1.780, 1.200 millones por que Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias tengan el mismo coste de energía que el resto de España. Eso está bien, no negamos que deba ser así, el tema es que debería estar ese coste de de alguna manera de presupuestos que han estado, no tendría que ser un coste eléctrico, pero bueno, ahí está acumulado, el gobierno quedó desde el año 2008 que eso lo iban a llevar a presupuestos y hemos conseguido que en el año 2015, porque en 2016 por primera vez se lleven 900 millones. El tema de transporte sí, es un coste regulado, nos cuestan las líneas de transporte y tal, el tema de distribución y gestión de los mismos, el pago del déficit. El déficit que hemos hablado, acumulado durante años y tal, que estamos ahora amortizando, supone al año en el recibo eléctrico 2.889 millones, digamos, pues por políticas llevadas a cabo anteriormente y que no se han repercutido en los costes. Tenemos pues, 1.100 millones. La retribución a la cogeneración, o sea, un capítulo de ayuda, 1.300 millones, y la retribución a las renovables 1.331. Y esto serían todos los costes del sistema. Nosotros lo que decimos aquí es
que quizás hay algunos costes que no tendrían que estar metidos como costes regulados, sino como... Eso iba a preguntar, los pagos por capacidad entonces deberían ir en los costes regulados porque son costes fijos del sistema. Es que estos temas ya es el gobierno el que juega de una manera u otra, pero a los ciclos combinados nos encontramos ahí con un problema. Corresponde a las actividades liberalizadas, es decir, con lo cual la política que lleva el gobierno ahí es indicativa, no tiene por qué asumir ningún riesgo, de hecho, ningún compromiso. Lo distinguimos de las actividades reguladas, como he dicho antes, de renovables, que las actividades reguladas no pueden ser indicativas, es que son compromisos ciertos. Pero ahí, al tener un problema, es decir, las empresas se encontraron con unas instalaciones tremendas pensando que la demanda iba a ser mayor, decíamos a 5, y luego ha venido una crisis de caballo que no ha crecido, y también ese punto de ambición de si yo me instalo, oye, yo voy a subir tal y evitaré que venga otro. Y el gobierno ahí, pues aunque tuviera o no la obligación, ha asumido el compensarles una parte de la inversión entrada como ayuda a la inversión. Y se manejan unas cifras, que era tanto por año, si valían 700.000 euros megavatios instalados, pues me parece que hasta 200.000 euros les iban a dar como ayuda X años, ¿no? Son pagos por capacidad. Tendría que estar ahí, pero y luego, a la hora de ver el recibo energético del que nos quejamos, pues lo que hay que ver también la alta fiscalidad que tiene. Es decir, cuando veis la factura bruta, si vais de abajo para arriba, pues veis que el 21% es IVA, el IVA alto. Hay un 4,5-4,8% que es para las comunidades autónomas, es otro apartado. Y en el apartado de producción, las empresas soportamos un 7% del valor de la producción. Y lo que nos pagan a nosotros es 7%. Esto hace 2 años, todo esto ha recurrido. Es fácil que en abajo, pero claro, es que tenemos una fiscalidad muy alta. Claro, estamos en momentos de una crisis fuerte en que para cubrir el déficit con Europa nos está costando, entonces necesitamos dinero por todos los sitios, pues Europa también puso condiciones. O realmente había unos compromisos ciertos de acabar con el déficit, lo consideraban deuda de Estado. Entonces, bueno, pero yo creo que aquí se encuentra, pues, igual que los de las gasolinas dicen que hay unos impuestos intermedios, pero Estado, en vez de llevarlo al particular y subirle el IRPF o tal, pues se encuentran más a gusto metiéndolo de una manera, yo supongo que 25 millones de contribuyentes, 25 millones de contadores, pues uno no tiene que soportar el tema, pero entendemos que hay una fiscalidad excesiva y más de ser excesiva es que no da señal ni viso de hacia dónde hay que dirigir la política energética. Hablamos mucho de los compromisos medioambientales, del cambio climático y demás, pero donde hay una señal que nos lleve a que debemos producir más de un modo limpio, no, es que no la hay, porque al CO2, que en principio año 2005, 7, 8 se puso precio y se pagaba 22 euros tonelada de CO2, es que ahora llevamos 3 años que está a 5, 6, 7. Entonces, por un lado decimos que nos preocupa mucho los temas de contaminación de cambio climático, pero por otra la realidad es que no lo hacemos. De hecho, siempre pues, la clase política, los líderes sociales, que no son muy partidarios de contarle al consumidor lo que cuestan las cosas, porque eso no juega en positivo. Si fuéramos a las hemerotecas cuando suscribimos Kioto, todo el mundo se felicitaba de la sensibilidad que teníamos al asumir ese compromiso, ¿no? Pero nadie salió diciendo, a partir de mañana hay que pagar por las toneladas de CO2 la cantidad de dinero porque ese es el compromiso adquirido. ¿No? Nadie le gusta esto, pero es que no. Entonces hay una cierta incoherencia entre que nos marcamos los objetivos y la realidad que comemos. Ahí, no sé, lo meto aquí, pero cuando se asumió Kioto, fueron los europeos, países ricos, los que asumieron fundamentalmente estos compromisos. De los 38 países que firmaron, 28 éramos europeos, pero hubo muchos países que no se subieron a adquirir compromisos medioambientales. Estados Unidos, China, India, nada. Por eso ha sido, entre comillas, revolucionario y positivo que ahora el compromiso de París, la COP21, pues Estados Unidos y China han asumido comprometerse a hacer políticas en que el CO2 les preocupe. Pero la verdad es que estos temas, que claro,
Hay que verlo en positivo, de hecho es así, porque los europeos, por mucho esfuerzo que hiciéramos, solo suponemos el 11% de toda la contaminación que se produce, el 11%. Entonces, ya podemos hacer esfuerzos, los hemos hecho. Pero claro, esto hay que contarlo, es decir, nos ha influido en el bolsillo de los consumidores y ha influido en la competitividad de las empresas, ¿no? Eso hay que resaltarlo. Entonces, claro, hay otros países a nivel mundial en que ¿qué es lo que ponía Estados Unidos en primera línea a la hora de hablar de temas energéticos? Que no tuviera ningún problema de suministro, por tanto, le preocupaba la dependencia energética. Esa era su preocupación, no la del CO2. En países como China e India, que están en pleno desarrollo y piensan competitivos en sus productos, ¿qué les preocupaba? El precio competitivo de la energía. Y vamos los europeos y decimos, no, a nosotros nos preocupa el tema medioambiental. Si os subimos al carro, vale, pero si no estamos haciendo el camino. Sí, pero bueno, que tengáis un perfil de por dónde va. Que luego hablemos de Kioto o de que la COVID-19 o algo, pues esto ya casi es historia, ¿no? Es decir, que nosotros, cuando el Ministerio dijo que iba a tomar medidas para cambiarnos la forma de vida y tal, nosotros siempre hemos admitido que el punto de partida era bueno, había que acabar con ese déficit de tarifa que era escandaloso, y por otro lado, pues que quedamos en la teoría bancarrota, pero por otro lado no se nos hizo caso en el enfoque que le dio y se ha vendido desde el ruido y tal, de que darles un palo a las renovables parece que ahora soluciona todo. Pero el déficit, como hemos dicho en aquellas láminas, no venía de ahí. El déficit, antes de que las renovables salgan tanto, ya había déficit, no se acabó, estamos ahí en detalle, los CTC se dejaron de devolver 3 millones que andan por los tribunales, se estuvo con una sobreretribución durante años a nuclear y hidráulica, porque con el modo en que se saca el precio a tecnologías como esas dos, que llevan más de 30-40 años funcionando, tenían sus instalaciones amortizadas y eso nunca se consiguió. A nosotros los renovables ahora han venido la eólica y al año 12 nos han dicho ayuda ninguna, porque ya se han amortizado. Porque veis la diferencia del transporte aéreo. Bueno, pedimos que se saque del recibo y se lleve a costes legales y de alguna manera, bueno, claro, la seguridad jurídica que había del sector regulado, pues es que se van a saltar porque muchas veces están en tribunales, no es fácil que salgan bien, pero ahí está. Claro, se ha aplicado retroactivamente porque cualquier medida que apliques para instalaciones desde hoy a mí ya me vale, pero que nos vengan a aplicar restricciones distintas a los que ya teníamos las instalaciones, pues tú has podido cerrar en un contexto determinado y a lo mejor ahora no sé cuál es la jefa de tecnologías renovables. Estamos en MIS, reducimos gas y aportamos creación. Quizás habría que hablar de cuáles son las demandas hoy del sector, que es lo que nosotros, después de la reforma que se ha hecho, que habéis oído hablar, de que se ha establecido una rentabilidad razonable para las estaciones térmicas. Entonces el gobierno ha establecido una serie de clasificaciones en las que a cada instalación, o ha hecho grupos dentro de cada tecnología y por año de instalación, le asigna un coste. Le ha dicho, si esta instalación ha costado tanto, yo voy a hacer, voy a asegurar una rentabilidad razonable, pues 7,5, teniendo en cuenta lo que ya ha cobrado hasta hoy y lo que va a cobrar en el futuro. Y en este sentido, pues está jugando con, digamos, con rendimientos anteriores y después de dar nuestra rentabilidad razonable, ahora nos la quiere cambiar o nos la cambia según ley cada 6 años. Claro, nosotros decimos que esto no es defendible. Vamos a admitir que me has calculado bien la inversión mía y me ajustas para que la retribución sea la que dices. Pero si tú me la cambias al año 6, yo me puedo encontrar con una inversión que ya tengo hecha, crédito cerrado, y tú ahora me vuelves a bajar la rentabilidad. Y estos temas jurídicamente son una inseguridad tremenda. Esto está recurrido. Hay una primera sentencia del Supremo que hemos perdido por 4 sistemas ajustados, 4. Han dicho que sí, que se respetaba la seguridad jurídica, la confianza legítima, y 3 que no. Pues como aclaración hemos estado diciendo durante tiempo, claro, que teóricamente el magistrado va a actuar solo legalmente y como vea el tema sin tener en cuenta ni temas energéticos ni tema económico.
pero uno ya le hace pensar que como realmente al gobierno le tumbaran este tema, nos podría resurgir parte del déficit que teníamos asegurado. Entonces yo creo que ahí se tientan también la ropa a la hora de animar, estamos ahí en el estilo de temas. Yo creo que si logramos ir a instancias europeas ya veremos qué pasa, pero si es en las nacionales no es fácil que se muevan ese posicionamiento. Entonces nosotros ahora mismo, como asociación, pues lo que decimos, no estamos de acuerdo con la reforma que se ha hecho, pero lo que no somos partidarios de que otra vez se vuelva a reformar lo reformado, cambiar todo, sino de pedirle al gobierno que haga algunos cambios concretos que nos haga viable ir con esta regulación que tenemos en la actualidad. Y en este sentido, pues pedimos temas como que la rentabilidad razonable la garanticen durante la vida de los proyectos, razonable, que se factore, que se valoren temas como el efecto de defensor, que la fiscalidad haga una revisión a la baja porque es excesiva, porque luego no da ninguna señal. Tendría que tener el principio de contamina paga y por esa línea pues no nos trate igual a los que contaminamos que a los que no. Y temas de desarrollo pues van a basar el desarrollo futuro en el tema de subastas. La primera que han hecho es un desastre, pues porque tampoco se ha hablado con el sector y se ha hecho un poquito de improvisación, no entra en el, pero con algunos temas de estos que nos fueran cambiando podríamos asumir que por la regulación que hay se pudiera ir funcionando. Ese es un poco. Y aquí yo creo que se repite todo lo que más o menos sabemos. El ahorro de eficiencia como punto principal, la identificación de la economía del transporte para esa economía más descarbonizada que tenemos. Yo creo que el transporte, en la medida que acabemos desarrollando las baterías, el almacenamiento y demás, quizás va a ser un sector en el que logremos una penetración de renovables importante. Y yo creo que ahí está, y vamos a ver cambios revolucionarios en los próximos años, porque ya se habla de baterías con una autonomía de 500 kilómetros, cargas circulantes, pero no obstante todas las tecnologías, los inicios son caras. Habrá que esperar. Pero en la medida que logremos introducir la energía ahí, la energía eléctrica, pues puede haber un tirón importante. Está el tema de las interconexiones como punto. Aquí lo que nos encontramos es que al no haber una armonización fiscal del tema energético, pues a veces nos hemos perjudicado, por poner un ejemplo. Europa habla de que quiere ir hacia el mercado único, iremos creciendo, y de hecho pues ha abierto alguna línea ahora y se quiere que para el año 2030 se quiere llegar al 15%. Eso quizás vaya un poco más lento. Pero ¿cómo te encuentras al tener una armonización fiscal? Por ejemplo, nosotros podemos tener un megavatio eólico igual que el francés, pero si a mí me recargas un impuesto a la producción del 7 que él no tiene, a mí en este caso un 7% por debajo de competitividad. Entonces hay temas de estos que habrá que hilar fino para que cuando podamos competir, pues estemos en igualdad de condiciones. Porque las renovables ahí hay momentos en que puede producir cuidado. Energía nuclear, andan sobrados de producción y incapaces. Y hoy en día, como decía yo, somos importadores más que exportadores de energía. Esto dirá más y no la solución. Ahora en los últimos meses han tenido problemas nucleares, no problemas en cuanto a seguridad, pero parece que un elemento de sus plantas no había seguido bien la trazabilidad de él durante cuando se construyó, y después de 20 años de funcionar, pues se han dado cuenta de que no hay certificados de trazabilidad y han dado una alarma y han parado, pues llevamos 2 meses con 21 centrales paradas. En España afectados, pero que no afecta a seguridad, pero sí que digamos legalmente no lo tienen correcto. Y por ejemplo ha hecho que España, pues primero no importemos nada de allí hasta que está saliendo algún megavatio para allá. La renta activa del carbón de todos los países para eso. Es un cambio. No, que no, que quiere decir que no creen que sea de seguridad de hoy para mañana, ¿no? Pero que haya una pieza en que la trazabilidad que cuando instalaron no la tienen correcta. Entonces están dado la voz de alarma de que ha salido el tema y automáticamente esto ha subido han parado y centrales. Yo un esto de pasar un programa ya seguro que cada vez hay piezas que vale más el papel, los certificados y los ensayos, la trazabilidad, que lo que vale la pieza.
que ha sido una inspección de ellos, fijaos, no estoy metiéndome con ellos, intentando con un tema de gravedad, sino simplemente que se ha dado ese hecho y han reaccionado parando 21 centrales. Una cosa así, la trazabilidad es algo que se pierde, bueno, donde se pierde y qué magnitud tiene eso, si es importante o no es importante. Pero es como han reaccionado ellos, el tema del que lo puede constatar en caso. Una pregunta, ¿hay alguna previsión del gobierno para reducir la dependencia de fuentes externas? Bueno, precisamente nosotros, o sea, como autóctonos, lo que tenemos fundamentalmente son las renovables. Tenemos renovables, tenemos carbón que va hacia abajo o menos. Entonces, en la medida que sigamos fomentando gas, pues... Pero no han presentado, digamos, un valor, digo, a tal año queremos depender solo del 50%. Nos está marcando Europa esos Vale. objetivos que hemos leído, de renovables subir al 20, luego subir al 27, va a quedar ahora, etcétera, pues nos harán ir ocupando como aparte de la planificación, pero que va a ser lento, no se va a cambiar todo, pero donde se puede dar un vuelco importante, pues vía el transporte acaba entrando la energía, porque realmente es que al final acaba siendo luego los derivados del petróleo, sobre todo, la gas, los que irían, digamos, esos desarrollos. Va a ir lento. Yo creo que también nos va a ralentizar el hecho de tener exceso de potencia instalada. Pues hará que todo se ralentice. Cuando llegan mensajes del gobierno se quiere resaltar de que vamos a cumplir objetivos, de que esto es impagable, de que vamos a ser. Eso es cierto que significa la galería porque quieres quedar bien de Europa y quieres quedar bien con la tecnología, pero la realidad es que estamos totalmente estancados. Hemos estado pensando proyectos que era acabarlos, llevamos el año 14, el año 15, el año 16 y será igual el 17 en que no se está dando debate. Pues salió la última subasta, que es 700 megavatios, que son eléctricos de biomasa y no tiene visos de que vayan adelante. Y desde luego todo desarrollo se haga a la privada con precios muy altos. Claro, pues se va a querer que se vaya a precios del mercado casi sin ninguna ayuda. Entonces eso es compatible con su sentido objetivo. Las subastas de cambiar el espíritu y en vez de ser potencia lo que subastemos a instalar, que te paguen por megavatios. Si a mí me dicen, a usted le pagan en los próximos 20 años los megavatios que produzcan esta instalación de megavatios solar, pues yo me puedo animar, pero si no sé a qué precio va a estar el mercado, pues luego cuando vaya al banco y le dice ese proyecto no me lo tiene. Entonces, la verdad así sería, como te digo, va a ser lento. ¿Va a haber cambios en el gobierno actual para evitarlo? No son precisamente todos las renovables, pero por otro lado se está empujando tanto la demanda social como la presión de los objetivos y el cambio climático. Va a ser lento. El estancamiento que tenemos aún va a andar. En este contexto, la realidad es que habrá países que, por sus especiales condiciones de política energética, estarán sin tener una cola. Francia estará muy beneficiada, porque su kilovatio ahora es rentabilísimo, y nunca los vas a recoger, ni poder poner a su altura. Por tanto, ¿dónde será la actividad económica de los países? Bueno, yo creo que una de las características que tiene, por ejemplo, el tema de la cobertura del país, en positivo lo digo, es que en vez de que asumamos las políticas estas solo los países ricos, hay un compromiso de los países ricos a ayudar a que todo el crecimiento energético de los pobres se haga con ayuda nuestra. Se van a poner a partir de 2020 unos 100.000 millones años, que son $3 billones de dólares, creo que son dólares, los cuales España aporta 900, España está comprometida a aportar 900 millones años para ayudar a los países para que su desarrollo sean digamos, el tema renovable o que eviten temas de contaminación. Entonces, bueno, esto va a suponer un cambio. Los países nuevos, de alguna manera, son candidatos a emitir más porque no han hecho sus desarrollos industriales y demás. Pero si ayudemos a hacerlo, pues puede ayudar. ¿Cuáles son los países candidatos a contaminar más en el futuro? Pues hay países como India, China. No es complicado, pero los chinos, por ejemplo, se han comprometido. Los chinos de Estados Unidos hemos dicho que
suponía introducirse en 43, creo que es el 29 China y el 14 Estados Unidos, pero se comprometen por un lado a cumplir esos compromisos, pero también están muy preocupados en cómo se afecta la producción a ellos. La contaminación ambiental a ellos va a ser un problema de la electricidad y luego no lo pueden obviar. Y de hecho, pues el país que más dinero está dedicando hoy día al desarrollo de baterías y tal y cual para muy buen producir es China. Más de 2.000 millones están dedicados a hacer eso. Para preguntar cosas, un poco es que como la charla mía es hablar un poco de todo el sector, pues yo os he contado unas cuantas cosas, ¿no? Algunas coincidiría con la periodista que teníais y otras no. Eso lo que ustedes, las organizaciones, ¿qué tendrán a hacer? Nosotros lo que le he dicho, este sector lo que requiere para el Ministerio es que haya una planificación razonable y que te marque un futuro predecible. Es decir, uno es capaz de hacer instalaciones con márgenes ajustados, pero lo que no es capaz de hacer inversiones sin saber qué va a pasar. Esto es totalmente razonable. Es decir, nosotros hemos tenido la eólica y la verdad que nosotros como país hemos sido segundos mundiales en algún momento, ahora menos. Bueno, tampoco podemos comparar la potencia nuestra con la que para China por la de Estados Unidos. Pero hemos hecho un desarrollo muy racional, no por el sector, porque desde principios de la eólica. Y nosotros, cuando llegó el año 2008, con un entorno, el año 2007-2008, un entorno de 8.000 megavatios, a nosotros la eléctrica nos dijo que no podía inyectar más renovables a la red si no asumíamos una serie de compromisos. Tenéis que darme predicciones de cuándo vais a producir. Si os invocáis, pagáis el tiempo. Tenéis que asumir los costes de reactiva y cubrir también los ciclos, cubrir también los huecos de tensión. Y además, como a mí me creéis de preocupaciones del sistema, tenéis que tener todos facultados unos centros de control que nos mandan. De modo que si me perturbáis, yo les cuento. Y esto era un reto, pero luego nosotros tomamos la idea que decimos, no, estamos dispuestos a asumir esos retos, pero lo que no podemos pagar es 8.000 megavatios. Se asumió todo eso, que cumpliera costes, y hoy nos encontramos de 8.000 a 23.000. Digamos, a nivel mundial se ha considerado que España fue un modelo de cómo introducir renovables. Eso pasó en esa tecnología, sin embargo nosotros hemos tratado más alto. Ya digo que nunca diría que había una buena tecnología. Yo hablo de los proyectos que es la de futuro para mí, pero cuando cometes un error en algo, tenemos un tercero, nosotros como país somos un país privilegiado en recursos, recursos de viento, de sol, de agua, tenemos territorio para desarrollar el agua. Ya visto la hidráulica utiliza un 15-18% sería aproximado. Otra cosa es, como sociedad también, nos oponemos a muchas cosas. Si se habla de un Nepal, si no se va positivo, no lo conseguirá por esa necesidad. Claro, pero el agua está. Y luego está todo asociado de ahí, porque me sale cara de energía. Ya he visto la cantidad de cosas que hay en el recibo de la luz. Esto no se puede simplificar mucho, pero es que todo esto. Porque yo si quiero invertir en una planta que consume energía, que consume energía, no lo haré aquí en España, lo haré en el sur de Francia. Está clarísimo. Bueno, esto repercute socialmente en la gente que no va a tener trabajo, que va a tener que coger la maleta de cartón y migrar. Esa será la realidad. Claro. Yo mi grupo que es industrial, tenemos inversiones que es aquí, y de acuerdo, pues hay diferenciales de energía que a lo mejor tienes otros diferenciales de coste la ubicación al destino de tu producto, que hay unos productores minerales, tomates, semillas, papas y tal, o comprando a la bolsa en el mercado, estamos en el destino, para nosotros. Pero efectivamente, el coste energético es uno de los pilares del desarrollo económico. Una pregunta, la asociación esta, ¿cómo ayuda a las empresas que se adhieren a ella o cuánta gente la gestiona?
Bueno, tenemos una estructura corta, tenemos ahora como unas 10 personas lo integran, hemos tenido una estructura antes más fuerte. ¿Cómo ayudamos? Bueno, pues nosotros, por una parte, tenemos interlocutores en estos organismos, es decir, que cuando hay que dirigirse a un INDAE, dentro del desarrollo, hacia el Ministerio, hacia la Unión, el mercado, la selección de la energía local en Europa, pues digamos, ahí estás tú dando tus mensajes y haciendo requerimientos y demás, ¿no? Entonces, al asociado con otros encuentros, pues bueno, puedes estar informado al día de lo que pasa, que tenemos boletines diarios, hasta poder resolver preguntas puntuales. Lo que ya no somos es el asesor fiscal, el asesor técnico, y todo esto ya pasó en segundo plano, pero para muchas cosas, para los productores, pues tienen ese apoyo. Luego, cada tecnología, cada estudio de tecnología, pues hay un presidente, que es el empresario del sector ejecutivo, que tiene a su vez un técnico, y en cada tecnología pues mueven sus temas concretos. Como asociación, cuando entra uno a un organismo superior, cuando un poco haces ese apoyo. Y de alguna manera, pues para estar en los medios y comunicar lo que hacen las renovables y defender los criterios, bueno, pues todo esto ahí, que ahora mismo unos tendréis un criterio favorable o desfavorable del mundo renovable, pero me parece también esa labor que venimos haciendo, ¿no? De difusión, tratar de estar en comparación con proyectos, como puede ser este, como por ejemplo, en una energía normativa, por eso lo otro, para la gente de llegar a la decisión que tiene. No sé si es o no. Es decir, cuando hay una regulación que va a salir, el gobierno saca una ley, un decreto, una orden ministerial, pues que comunica como tal y de alguna manera a las alegaciones para el tema, y si son gobiernos más dialogantes, pues puedes acabar incluyendo. Es decir, hubo etapas muy colaboradoras, cuando he dicho antes, estos retos que nos lanzaron, pues hay un estos momentos en que luego se pone en una posición a lo mejor muy dialogante. Nos ha tocado vivir unos años muy bien, a todos, no por esto, el mundo empresarial ha vivido ahora unos años de ajuste y tal, y eso pues nos ha repercutido a todos. Estamos haciendo lo que hay que hacer, pero yo creo que hay muchas cosas que se han hecho y están bien, pero también se podrían hacer mejor. No querría yo que os fuerais con un mensaje mío, que no es así negativo del tema, pero siendo realistas, es decir, estamos en la senda esta de recuperar cuotas del mercado, de la economía crece, no sé, de todos estos temas de París y de tal, todo esto ya he visto bastante, pero ahora aparece como polémica de que había mucho optimismo en París, ha venido de Marrakech, que de alguna manera se preocupan por cómo movilizar esos 100.000 millones y que se exigirá ya. Pero parece que algunos el otro día en un coloquio hablaban de que el hecho de que ha sido el estudio del americano, se frenará, yo creo que tampoco hay que ser pesimista en estas cosas, todo sin novedad, pero de alguna manera decir que de entrada Estados Unidos ha ratificado su compromiso de París, de alguna manera el presidente anterior, Obama, puso unas cautelas, de modo que nunca podrían abandonar esos compromisos antes de 3 años y uno de transición 4. Hay que pensar que hay un compromiso cierto, y luego hay que pensar también que el presidente ese o el que esté va a tener una presión social porque la sociedad le preocupa este tema, el tema de cambio climático, y eso yo creo que ya en cumbres anteriores se discutía, pero hoy nadie discute que la acción del hombre sobre el planeta está influyendo en él, y nos estamos jugando en cómo está el planeta dentro de 3 años. No quiero ser pesimista, pero cuando te hablan de que el nivel del mar sube o tal, o no, todavía no ha subido, yo no he quedado poniendo. No, pero bueno, no, yo tengo que ¿Cómo se decía, pero yo no veo que el nivel del agua suba? Sí, pues se habla de que hay problemas que existen, y sí, de alguna manera en la medida de la temperatura llegáramos, porque el compromiso es que no subamos los 2 grados de la temperatura actual al final del siglo, y lo que se deje por debajo. Esto nadie discute que tiene efecto. Yo creo que sí, hablando. Es decir, de la posición suya es, por ejemplo, Trump, que dice esto es un cuento chino, que sí, manejado en Europa, un cuento argumentado para que sea para magnificar los pero ese problema existe. Es decir, si nosotros hoy estamos 6 millones, 6.000, 7.000 millones de habitantes, y
y en los próximos X años vamos a pasar a ser 8 o 9 niños, la acción del hombre en la Tierra no pasa de esa comida, tenemos impacto. Eso, en fin, ya las discusiones que no subió, pero yo creo que en el caso este, que corregirá el tiro por un lado por la demanda social y por otro lado porque es que las renovables van a ser un puntal de desarrollo tecnológico. Es decir, ellos mismos son un país que han hecho una apuesta fuerte y tienen empresas que producen empresas. Entonces, les preocupa menos el tema energético que antes. Estados Unidos, durante años les hemos visto por ahí presente en todos los pollones que ha habido en Oriente Medio y igual, porque tenían problemas de abastecimiento energético. Ahora, desde que han lanzado el fracking, Estados Unidos va a ser exportador de energía. Entonces está en una posición que pasa a un segundo plano el preocuparle el abastecimiento suyo. Y esto se ha producido en los últimos años. Sí, está bien, eso también. Cambiando un poco de tema. ¿En cuánto puede la próxima cuarta renovables? Perdón. En la próxima cuarta renovables, ¿en cuánto podemos considerar que, o cuánto consideras tú que puede estar el negocio de la ULA? Porque en algunas fue cero. Sí, pero eso, sí, que de alguna manera hay lo que se subastaba es cuánto tienes que ayudar a la inversión y tal, va a dar, salió cero. Pero es que es una subasta perversa, porque aquí la gente, date cuenta que uno podía haber dicho yo pido 0, yo pido 3, yo pido 7, yo pido 9. Y de alguna manera, si hubiesen entrado más, habría marcado el precio del último que entra. Pero como no entró nadie, marcó el precio más bajo. Dice, yo montaré eólica a precio 0, pero ahora voy a preguntarle si la va a instalar o no. Desde el grupo dentro y pues, un grupo sí, grupo fuerte, sí, musicalmente son gente muy fuerte y muy seria, ¿no? Pero que se convirtió en tema en que nadie que ellos iba a la subasta, aunque podía hacerlo, era con el ánimo de quedarse con el precio que diera el último que entrara, claro. El último que entró fue él. Lo cual se quedó con 0. Ahora es que para producir a 0 no hace falta ir a subasta. Para producir a 0 hay un mecanismo que tú presentas un proyecto por encima de 50 megavatios, lo tramitas por el ministerio y puedes ir al mercado y nadie te limita. Era un tema perverso, esa subasta fue un desastre. ¿Y cuánto consideras que ya está fase con los mercados? ¿A cuánto se instalaría? Bueno, en el país norteamericano se está consiguiendo fotovoltaica a 30 euros, para que veas que se lleva. Pero si tú a un proyecto eólico y le dijeras que le das 45 euros garantizado durante la vida del proyecto, quizás revisado con IPCs, a lo mejor te decía que sí, pero es que ahora te encuentras un momento de 25, ¿sabes? ¿Te parece alto? No, tal como está el sí. Tal como está el pool. Sí, pero si tú vas a producir con gas o vas a producir con carbón, imagínate. Es que el pool ahora está en ese precio, pero date cuenta que es que algunas empresas, las que no tienen ayuda, están perdiendo incluso, ¿sabes? Este es la base de la amortización. Sí, pero si hablamos de la base de la al final, pues... Pero si hablamos de desarrollo a futuro, que es un poco lo que preguntaba, es decir, ¿a qué precio instalaremos eólica? Yo lo que te digo es que hoy, a precio de pool, si no das ningún tipo de seguridad, está cero. El precio del pool estará en las 40, pero como no te lo garantiza nadie, lo que no vas a conseguir es el precio en el mercado para un 40, pero sin garantías, tirar adelante. Ahora, si tú tienes dinero suficiente tuyo para ponerlo ahí, ya verás lo que pasa en los últimos años. Pero que hoy somos capaces de producir muy barato, y no sé si lo he dicho, pero cuando hablábamos de la fotovoltaica decíamos, en el año 2006 instalamos fotovoltaica a 6 millones de euros megavatios instalada. Hoy se puede instalar a 0,8. Digo más bajo, aunque lo haya, a 0,8. Es que hemos bajado, fíjate las veces que hemos bajado el precio. Entonces, claro, los precios hoy son otros, porque los costes son otros, y la seguridad de que eso funciona y algo, bueno, pues es mucho mayor que cuando vas a un sitio o a la parte de una tecnología. Pues somos capaces de producir a precios muy, muy baratos. Esas tecnologías desarrolladas. Luego habrá que ver las que no se han desarrollado, si merece la pena seguir apoyándoles para que se desarrollen, para lograr al final, hay que pensar cuál es el objetivo final. Desarrollar lo que tienes propio, con lo cual bajarías dependencia y pensar en el largo plazo, no diga mañana por la mañana. Ahora cuando dicen, no, es que una nuclear puede producir hoy a precio de fuga, 50 euros a 40 o tal. Sí, pero es porque está amortizada y porque ya cubrimos su rampa de principio, la cubrimos entre todos, ¿no? Porque nos olvidamos de los problemas que hubo
y no me estoy refiriendo con temas de seguridad, sino con problemas que tuvieron las eléctricas, pues, por ejemplo, con el endeudamiento era en dólar, no lo aseguraron y un dólar a 60 lo acabaron pagando a 120. Y al final, ¿qué pasó? Que las eléctricas duradas tuvo casos sencillos. Es que los temas que echamos vistas atrás no película nuclear. Pasó que lo tuvo que comprar todo en la mesa que estaba primada del carbón, continuaba con carbón y estaba primada el carbón que no veas y tenía un bolsón de dinero impresionante. Lo compró todo en Sí, Tesla. pero eso que nos olvidamos de los temas de la restricción, pero hemos estado 20 años metiendo el recibo energético, pues el coste y aquel parón que se hizo, bueno, es que se pararon incluso nucleares que estaban en instalación. Eso es Caso, así. Esos dos nucleares que se pararon, Valde que Caballero estaban ya, Valde Caballero sí, y Lemón. y Lemón que estaban ya en Pero además, pruebas finales. es una cuestión política, pero luego la hemos pagado. Pero la sociedad en eso, pues como que no, pero es mucho de paso. Vamos, que yo como aparo de manifiesto no pretendo hablar nunca más de nuclear ni nada, es decir, escribiendo algo, mi grupo ha tenido carbón toda la vida y el tipo del carbón lleva a ir hacia abajo y de hecho acabamos cerrando y todo esto pues, por las condiciones que se ponen cada vez y tal, pero el tema hay que ver un poco con amplitud, ¿no? Que cada tecnología aporta lo suyo y el mix es siempre lo que tenemos como propio hay que comentarlo. Bueno, pues muy bien, no sé si hemos hecho la hora o sí, más o menos. Nada, después vamos a parar la electricidad. Oye, pues muchas gracias por tu atención. Gracias. Vale.